Hola, bienvenido a un nuevo podcast de formación energética eShop. Hoy es un placer enorme para mí presentarles nuevamente a este invitado. Es Martín Rivera. Es un hipnoterapeuta maravilloso, certificado por Dolores Cannon en Quantum, y es un hombre multifacético. Tiene muchísimas habilidades. Terapia de sonido vibracional, terapia de liberación emocional, terapia de Reiki, registros acásicos, terapia de meditación y visualización guiada, entre otras muchas cosas. Así que sin más dilación, démosle una cálida bienvenida a Martín Rivera. Hola Martín, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Beatriz? Ahora sí que buenos días, buenas tardes o buenas noches, quien sea que nos esté viendo, pues ahora sí que bienvenidos y muchas gracias una vez más por la invitación. Gracias a ti, siempre es un placer tenerte aquí, lo sabes, esta es tu casa, para cuando quieras. Muchas gracias y estamos haciendo la conexión desde las Islas Canarias hasta Nueva York, así que Pues muchas sí, gracias. un buen trayecto de diferencia, pero ya ves, qué bueno vivir en la era de la tecnología. Exacto, nos trae más juntos y podemos hablar de esos temas maravillosos y muy interesantes. Por supuesto, y de hecho hoy vamos a tocar un tema muy interesante, al menos para mí, estoy segura de que para ustedes también. Y voy a empezar con la primera pregunta, porque ya en la entrevista anterior estuvimos hablando de la fuente, Ujú. fascinante la información de la fuente, pero siempre me quedo con ganas de más. Y hay temas al respecto que quiero tocar. Entonces, para que la gente pueda ponerse en contexto, en primer lugar, ¿qué es la fuente? Muy bien, muchas gracias. Bueno, para aquellos que no han visto todavía el primer episodio y están viendo el segundo, pues yo soy hipnoterapeuta de la técnica de Dolores Cannon, que se llama en inglés es QHHT y se traduce como hipnosis de sanación cuántica regresiva o de vidas pasadas. Y esa técnica realmente no solamente la persona, o guiamos a la persona a que explore una, dos o tres vidas pasadas, sino que también se da este diálogo con la fuente. Y cuando hablamos de la fuente, pues yo creo que la vez pasada habíamos puesto un breve video, ¿no? Sí, ¿De acuerdo? Bueno, si no lo han efectivamente. visto, véanlo, regresa a ese video que nos hizo favor esta Beatriz de que nosotros pudimos poner de una sesión y cómo esta fuente, que somos realmente nosotros, y vamos a hablar un poquito más de esto porque esa es la pregunta, pues la fuente, pues es la creación, dícese el universo, la conciencia universal, Dios comúnmente, y que realmente nosotros venimos de esa fuente y nosotros tenemos, cada uno de nosotros, esa conexión con esa fuente. Siempre hemos visto como que nos han inculcado desde la religión y filosofías y todo eso, de ver a Dios como una tercera persona. Y realmente no es así. Incluso en las enseñanzas de Jesús nos habla de que el reino de Dios está dentro de nosotros. Y yo me quedaba así como que dentro de esos, pues ¿en dónde? ¿No? En la mente, en el corazón, ¿en dónde está? Pues precisamente esa conexión, esa frecuencia que hacemos ese enlace cuando está la persona bajo hipnosis, llamamos precisamente a la fuente. Y siempre, casi siempre se manifiesta diciendo, pues sí, soy la fuente o soy el ser superior, también a veces se ha dicho así, pero comúnmente habla en plural, no habla en singular. Y cuando hablamos en plural es porque en ese estado de conciencia no existe la separación, como lo que nosotros como humanos estamos experimentando aquí. Entonces, cada quien forma una personalidad, como Beatriz, como yo, y aquí empezamos pues el juego del ego, ¿no? Las nacionalidades, las culturas, los lenguajes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso realmente ya es una clasificación de nuestro mundo. Y cuando hablamos del ego, es todo esto que nosotros vamos creciendo, esta personalidad, y la vamos absorbiendo y también fomentando a través de primeramente de nuestros padres, eh, como dice el árbol genealógico, todas esas creencias, pero también la sociedad donde creciste, en una ciudad, en el campo, en un país, etcétera, etcétera. Entonces, estamos acostumbrados siempre a ver esto. Cuando hablamos con la fuente, es precisamente la fuente quien selecciona estas vidas que la persona necesita ver.
para entender su presente. A veces he escuchado comentarios que dicen, bueno, ¿para qué te metes en vidas pasadas si no puedes comprender tu vida presente? Precisamente, es como la frase dice en historia, aquel pueblo que no sepa su pasado va a terminar repitiendo los mismos errores en su presente. Esto aplica a nivel personal. Nos vamos al pasado para entender por qué estás experimentando ciertas situaciones, ciertos conflictos, accidentes, etcétera, etcétera. Claro, algunas cosas podrían ser, sí, de esta vida, pero hay un antecedente que te llevó a por qué estás experimentando desde las cosas más sencillas. ¿Por qué, por así decirlo, por qué Beatriz tuvo que nacer en las Islas Canarias? ¿Qué tiene que aprender de esa experiencia? ¿O por qué Martín tuvo que nacer en México y después emigrar a Estados Unidos? Hay algo, hay un para qué también, no nada más el por qué, sino para qué. Y claro, todas esas interrogantes así empezamos, ¿no? Pero bueno, en las vidas pasadas, aquí es donde se hace el diálogo con la fuente. Primeramente, la fuente, yo no soy quien selecciona las vidas, ni tampoco te damos te sugestionamos a que veas tal época. No, es una sorpresa siempre para nosotros. Y quien toma realmente, por así decirlo, el control de la sesión es la fuente. Entonces, imagínense, la fuente es la fuerza más grande del universo. La fuerza, no nada más la energía, la frecuencia, la fuerza más grande del universo. O sea que nada ni nadie te puede hacer daño, ni físico, mental, ni emocional, mientras estamos haciendo las sesiones. Imagínense. Entonces, cuando esta fuente les selecciona qué vidas son las más apropiadas para que la persona entienda qué está sucediendo con su vida. Pero después que terminamos de explorar esas vidas, aquí viene lo más fascinante. Llamamos a la fuente y ahí es donde primeramente empezamos con las preguntas, preguntas que en base a lo que les mostraron. ¿Por qué, por ejemplo, digamos una suposición? Si, por ejemplo, si yo estuviese en una sesión con Beatriz y ella está viviendo una vida en Asia en el siglo XII, por así decirlo, ¿no? Y ahí empezamos este diálogo. ¿Por qué primeramente le mostraste esta vida en Asia? Supongamos que fue en Vietnam, Vietnam del Sur. ¿Por qué le mostraste esta vida en Vietnam del Sur? Y escuchamos la respuesta de la fuente. Por esto, por eso, por el otro. Después mi segunda pregunta sería, ¿hay alguna persona de esa vida de Vietnam que esté en su vida presente de Beatriz? A veces puede decir la fuente, sí, puede decir que no. Y si es así, ¿quién es? Hagamos una suposición. Va a decir, es Ernesto. Y yo me quedo, ok, Ernesto. Cuando me dicen la palabra, o sea, el nombre de Ernesto, pues yo ya de antemano debo saber la historia de Beatriz, sus conflictos y todo lo que ha pasado en su vida desde, pues, de sus papás, su niñez, hasta su momento actual, porque cada uno de nosotros tenemos conflictos, tenemos accidentes, enfermedades, etcétera. Entonces le pedimos a las personas que traigan sus listas de preguntas, obviamente personales, de salud, e incluso de mascotas o terceros papás, hermanos, niños, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso personas que ya trascendieron o no. Entonces, aquí es donde estas preguntas que no vienen en las listas es para empezar a excavar. Por ejemplo, es Ernesto. Yo ya de antemano, una suposición, les diga, ah, Ernesto es el primo que tuvo el conflicto con esto. Ah, ok, entonces, ¿qué pasó en esa historia? Cuando ya exploramos esa historia, pues a lo mejor hubo un conflicto entre ellos dos, o hubo al contrario, a lo mejor fueron esposos, a lo mejor fue papá e hijo, a lo mejor fue mamá e hija, abuela o nieto, no sabemos. Hay muchos personajes en vidas pasadas que tuvo una relevancia. Entonces, ahora que están presentes, ahora sí que aquí es donde preguntamos, ¿cuál es el contrato? ¿Cuál es el acuerdo entre estas dos almas? Porque es la misma alma. Porta Claro, Beatriz, pues, nace como mujer, está en esas Canarias, pero a lo mejor en esa vida era un hombre, a lo mejor el papel de sobrino, a lo mejor el papel de esposo, no sabemos. Entonces, la fuente aclara todos estos enigmas, estos misterios realmente, para que la persona ya pueda entender que realmente lo que estaba experimentando a lo mejor era una lección y a lo mejor wow. que tenemos ese rencor, esa tristeza, etcétera, cualquier emoción que a lo mejor traigamos con el conflicto con esa persona, resulta que a lo mejor
era un propósito, era una lección que tenemos que aprender. Supongamos desde esa línea, ¿no? Hay otras líneas también que podemos decir, no, eh, pues a lo mejor Ernesto fue un mejor amigo y por X razones del mundo tuvo que mudarse de ciudad a país y pues quedó ahí algo pendiente, o a lo mejor quedó algo, un legado, ¿no? Una enseñanza. Y dices, a lo mejor es cuando ya se resuelven esos enigmas, como les dije, ¿no? Y hay muchas variantes, porque a lo mejor la mente humana tiende a generalizar, y no es así, Beatriz. Hay muchas variantes, hay muchas probabilidades que estas lecciones, cada una de las personas son muy diferentes en base a su historial como alma que está en ese planeta. No, pero explicas muy bien el por qué es tan interesante conocer tu vida pasada y me quedo además con varios aspectos interesantes que has mencionado. Primero, que la fuente está dentro de nosotros. Es curioso porque tendemos, por ejemplo, a tener esa comunicación rezando y demás siempre como a un Dios que está fuera Exacto. y jugando, además. Y es como una visión completamente diferente. Luego, el tema de la afinidad y conflictos que te vienen de vidas anteriores también. Entonces, sí que tiene una importancia muy relevante, porque aprendes a conocerte y Ujú. como a enfocarte y a situarte mejor en tu vida actual. Exacto, es un autodescubrimiento realmente de tu historial de alma, porque no, fíjense, también este planeta de la vida, en sí la vida es, digamos, un conjunto de lecciones que venimos a experimentar. Y fíjate, mucha gente que sí ya tiene noción de que, bueno, la clásica pregunta dice, pero ¿por qué tenemos que venir aquí a encarnar si estamos en un estado de conciencia, dice, cuando realmente lo que somos el alma? Que es también expresión de la fuente, eh, donde hay paz, hay tranquilidad, hay amor. Exacto. No hay experiencia. Es Todo es como cuando, perfecto que vas a aprender. exactamente. O sea, es como cuando quieres saber de algún tipo de tema, ¿no? Digamos, vamos a estudiar los animalitos, ¿no? Y buscamos un libro. Ahora pues ya una tableta, computadora, pero pues dejémoslo en una librería, ¿no? Y buscamos información acerca de los animalitos. Y empezamos a ver sus biografías, su forma como viven, se alimentan, etcétera. Pues sí, todo es teoría. Pero ahora cuando vienes aquí a la Tierra, pues vienes a experimentar realmente cómo crecen, cómo les das de comer, cómo reaccionan. O sea, ya viene la experiencia, ¿se entiende? Entonces, sin experiencia no sirve de nada. Donde la experiencia te va a dar el crecimiento. Y claro, nos vamos a exponer a situaciones también muy difíciles, pero ¿para qué? Para crecer. Entonces, todo el tiempo también tenemos esta limitación. Siempre que hablo con las personas, con clientes y todo eso, todos tenemos esta limitación que todo juzgamos en base a nuestra pequeña experiencia y todo lo catalogamos también, generalizamos. Pero también esta mente no está consciente de que realmente el alma, como lo que realmente eres, hace estos planeamientos, esos acuerdos. Y claro, dices, pero ¿en qué estaba pensando en ponerme en una situación así, vivir con esa persona o vivir este lugar, etcétera? Tú lo decidiste, aunque no te acuerdas, porque realmente es parte, por así decirlo, del examen, de Claro. la prueba. El ego y el sufrimiento humano hacen muy Exacto, difícil entender por qué te vas a someter tú a semejante sufrimiento, ¿no? A semejante dolor. exacto. Sí, sí, pero sin embargo, si realmente es como empezamos a cuestionarnos, aquí es donde empieza todo. Por eso es que llegan las personas también con nosotros, porque a lo mejor ya sea por una enfermedad que no le hayan, por el sistema médico que mencionan, no le hayan, pues vienen con nosotros. Pero también personas que emocionalmente quedan en misterios o en ciclos atorados, que no entienden por qué se les repite situaciones una y otra vez, y van al psicólogo, van a esto, y les sigue pasando lo mismo. O a veces son cosas que ya se quedan como que alzando los hombros y dices, pero es que no sé por qué pasó este accidente, por qué tuve este fenómeno paranormal. O sea, aquí te digo, aquí viene mucha gente que nos viene a preguntar, viene con sus preguntitas de preguntas para resolver ciertos misterios que en tu mente racional no lo puede entender. Entonces, Claro, quien porque es realmente bastante limitada también.
Exacto. Y en también tenemos. proporción a lo que es el alma y el más allá, ¿no? Exacto. Entonces, la fuente se encarga realmente contestarte y darte estas, o revelarte sus misterios que a lo mejor, pues, te tienen, pues, sin explicación, o por qué o para qué, ¿no? Entonces, realmente, pues, aquí vienen a encontrar su verdad y recordarles a qué vinieron, principalmente, cuál es tu lección de vida, que es muy diferente de tu propósito o misión de vida también. Mm. Entonces son preguntas fundamentales que nosotros hacemos al final de la sesión. ¿Cuál es su lección de vida de Beatriz, por así decirlo, no? Entonces ya lo escucha, la fuente te lo dice. Recuerden, yo no canalizo, yo no doy interpretaciones, no doy lecturas, todo viene a través dentro de las personas, cuando hablamos con la fuente es a través de las personas y les cambia la voz. Imagínense. De hecho, eso se vio en el vídeo de la entrevista anterior. Exacto, Como el tono de la chica era distinto, incluso tú, porque claro, como hablaba también, ahora no recuerdo si era en inglés, creo que, no estoy segura, creo que en sí, español. era en español, Sí, lo que pasa es porque que vi puse un otro, chat en inglés. es que vi otro vídeo en inglés, Ah, sí, 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 puse porque otro, tiene sí. varios, y ahí yo pues no tengo el oído tan fino como tú, que estás mucho más entrenado, pero decías incluso que el acento le cambiaba. Sí, les cambia, o sea, y vivo en Nueva York y tengo personas de todo Latinoamérica, México, Latinoamérica, el Caribe, y pues ellos, cada uno, así como yo tengo mi acento, Beatriz, tú tienes tu acento, pero cuando hablamos con la fuente, ya no hay acento, cambia, es totalmente diferente. Entonces, cuando escuchas la grabación, porque todo se graba en audio, no en video, se graba en audio para el uso de la persona, para después cuando despierte y durante la semana y meses se esté escuchando, pues ahora sí que se dan cuenta que me han dicho, es que no es mi voz. No soy yo, claro, Exacto, dice, es no soy yo, impactante. pero esa es la fuente, pero también eres tú la fuente. Como dije, es realmente, Todos somos uno, me- claro. exacto, me han dicho, es que es el alma que habla, es más que el alma, no nada más es el alma. A veces se refiere en tercera persona. Por ejemplo, estamos hablando, y como dice en el video, ¿no? Es que ella, dice, ella cree es esto, ella cree que el otro. Es Entonces, verdad. a veces dialogamos con el alma cuando, por ejemplo, la persona termina de explorar una vida y llegamos al último día de esa vida. Hay algunas personas que lo ven, algunas personas que se saltan o no lo ven. La fuente sabe por qué te lo va a mostrar o no. Y a veces yo pregunto, ¿por qué no le mostraste la vida, la escena de la muerte? Dijo, no era necesario o va a ser muy fuerte para él o para ella. O hay veces que sí les muestran la escena de la muerte, imagínate, por más dramática que sea, pero es por algo, ¿sí? Algo Todo que tiene le un quiere enseñar. propósito. Exacto, sí, sí. Si a mí me pregunta personalmente, yo he visto al menos tres muertes diferentes y una muy dramática, así fuerte, ¿no? Y yo sí pude soportarlo, claro, me dio mucho sentimiento, pero fue necesario. Es parte de la sanación, ¿no? Entonces, imagínense, entonces cuando sucede esto, a veces o sea, la persona ve cómo literalmente se sale de su cuerpo, ya ve el cuerpo ahí inerte y todo esto, y ya a veces ahí tenemos la opción. Algunas personas sí exploran lo que hicimos el más allá. Hay algunas que dicen, no, pero es el alma quien está hablando ahí primero. Sí, ahí sí estamos hablando con el alma. A veces también les preguntamos, ya desde esa perspectiva, ¿cuál fue la lección que aprendiste? ¿Cuál fue el propósito? Y lo tienen muy claro y lo contestan ahí. Fíjate, muy bien, el alma lo contesta. Más adelante, ya cuando hablamos con la fuente, fíjate, ya hablamos con la fuente, ahí sacamos más preguntas. Y obviamente sí ratifica precisamente lo que dijo el alma. Entonces se dan cuenta, es como que otro nivel donde ya no nada más es el alma, no, es la fuente. ¿Por qué? Porque imagínense, yo puedo preguntar por personas o situaciones o eventos, dícese de algún pasado o que está sucediendo en este momento, con otras personas que no conoce la persona que está bajo hipnosis. Supongamos otra vez, vamos a hablar de ejemplo, Beatriz, que tú estás bajo hipnosis. Yo conozco mucha gente de aquí Estados Unidos o Latinoamérica, tú no las conoces. Y yo pregunto por ellos cuando estoy hablando con la fuente y lo contesta. La ¿Cómo? fuente desde mi boca Exacto. responde a cosas que yo no tengo ni idea. Ni personas ni eventos que tú no tienes ni idea. ¿Cómo voy a saber esto? Porque vamos a tener una entrevista, como dije, de la historia de tu vida y todo esto, y yo me di cuenta qué tópicos, por ejemplo, tú no sabes. Vamos a un ejemplo acerca del fenómeno ovni extraterrestre.
¿Verdad que no sabes mucho? No, la verdad Entonces, es que no. yo puedo preguntar por hagamos una suposición. Puedo preguntar, se vio una persona que XX vio un avistamiento en California, en Monte Shasta, en tal fecha, tal hora, etcétera. ¿Quién fue realmente? ¿Qué pasó? ¿Por qué vio esa persona esta nave? ¿Y de qué civilización es? ¿Y con qué propósito? Y me lo contestas. Impresionante. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí realmente no estamos hablando ni con el ego de la persona, ni con el alma de la persona. Estamos hablando con la fuente, que sabe todo de todos nosotros, que es omnipresente, como dice el término filosófico o de teología de la religión. Dios es omnipresente, que está en todos lados. Pues, ¿qué cree? Nosotros exactamente es eso. ¿Se entiende? Maravilloso. Aparte de que la gente tiene que sentir, porque claro, me imagino que mucha gente irá a terapia, a la consulta, ¿no? A lo mejor con una sensación de hastío, de que su vida no tiene sentido, y claro, ves que todo tiene un propósito, tienes que salir de allí esperanzado Exacto, sí. y Te voy a con un paz. ejemplo. Te voy a un ejemplo, me gusta dar ejemplos de personas. Me acuerdo que esto fue una señora americana que vino de Ohio, fíjate, ella voló hasta acá. Es un vuelo muy corto realmente, como de una hora nada más. Pero manejando serían como 20, 22, 24 horas, pero bueno, vino volando con su hija, las dos hicieron la sesión. Y bueno, ella traía un cuadro precisamente de depresión de muchos años, ¿no? Ya había ido al doctor, típico que nada más te dan pastillas y todo esto, pues nada que ver, ¿no? Bueno, cuando ella entra a la sesión, se da cuenta que empieza a explorar una vida, fíjense, qué interesante. Era una vida finales del siglo XIX, durante la Revolución Industrial. Ella fue la de las primeras mujeres que se graduó como ingeniera mecánica. Au. Y hizo patentes donde revolucionó algún sistema. Ella incluso en la misma sesión, ella vio la escena donde estaba primero su familia, después estaba estudiando, después se graduó y después vio la escena donde estaba ella diseñando este nuevo sistema de frenos y otra cosa de suspensión acerca de las locomotoras. Y fue una de las primeras mujeres que se graduó, como dije, de ingeniera, ¿no? Entonces la fuente le mostró esto, entonces yo le pregunto, ¿por qué le mostraste esto? Dice, porque ella ha sido siempre importante, como lo es ahora. Aunque ella no se dé cuenta, todo su esfuerzo con sus hijos, porque pues estaba divorciada, o sea, no tenía una pareja estable, todo esto, dice, es simplemente una experiencia y le mostré esto para decirle que siempre es importante, que aunque en esa vida no tuvo familia, fíjense, aquí bien importante, tuvo éxito, fue de las primeras mujeres, pero no tuvo ni hijos, murió sola, increíblemente, una riqueza increíble, pero sola. Ya exploró esa vida, ¿sí? Donde tuvo satisfacción, una vida profesional, y en esta vida, pues, era también profesional, pero no con ese nivel, pero ya tenía familia, ¿se dan cuenta? Y aunque ella pensaba, aunque estaba en depresión y pensaba que su vida, pues, no estaba avanzando, que se sentía sola, eh, eh, pues se dio cuenta que realmente ya estaba experimentando qué es tener familia. Y ahí es donde empieza el agradecimiento. ¿Te das cuenta? Que para ella su experiencia es decir, ah, ya lo he sido, ya he explorado eso y lo estoy haciendo de otra diferente manera, pero ahora con familia. Hubo un paso, ahora sí que una evolución de no nada más ser responsable de ti mismo, sino de un conjunto de familia. Y que era un ejemplo también para sus hijas, aunque no se lo dijeran, o para su Claro, comunidad, que a lo mejor ella aunque tenía no se sus lo digan. problemas de autoestima y Exacto, claro, y eso. al verlo eres la misma persona, o sea, viviendo otra vida, en otro cuerpo, pero eso está en ¿Sí? ti. ¿Se entiende más o menos? Claro, hay más detalles, obviamente, pero aquí en grandes rasgos. Pero como te lo muestra la fuente, decir, mira, esto ya has hecho esto. No te fijes nada más de la cultura de las apariencias, no. Realmente hay que empezar a valorar a lo mejor lo que no puedes ver físicamente y toda esa bola de creencias, porque siempre tratamos de compararnos con los demás y no debe ser así. Eso nos lleva al sufrimiento.
Entonces, ¿te das cuenta? Hay un sistema de creencias que, como dije, es creado por el mismo ego y no te das cuenta. Lo haces automáticamente, ¿no? Interesante, Martín. ¿Verdad que sí? Guau. Y bien, te iba a preguntar, aunque creo que a grandes rasgos me lo has respondido, es ¿qué seres representan a la fuente según la información que te facilitan las personas en estado de hipnosis? Ya has comentado que la fuente realmente somos todos. Ujú. O Sí. sea que cuando uno piensa quién te responde a través de la fuente, Ujú. pues me imagino que pueden ser todo tipo de seres elevados, ¿no? Sí, fíjate, vamos lo voy a explicar un poquito más, porque hay más Sí. detalles, fíjate. O sea, Uh, todos, nos- todos nosotros, incluso como humanos, tenemos la capacidad de canalizar. Fíjate muy bien, tenemos la capacidad de canalizar. Ahora, hay diferentes tipos de canalizaciones. Hay personas que, claro, entran en un estado, por ejemplo, de relajación y hacen canalizaciones. Hay otras que te están viendo, inmediatamente escuchan alguna voz o inmediatamente ven imágenes y te dicen esto, ¿no? Son los que interpretan, hacen lecturas, etcétera. Pero hay algún detalle que no se dan cuenta las personas. Hay personas que, común y corrientes como tú y yo, que de repente, de la nada, están en un diálogo con una persona de todo esto, con su familia o con alguien, y de repente se les sale decir un consejo muy valioso y pasa desapercibido, no te das cuenta, es muy sutil, pero aquella persona que lo escuchó dice, es exactamente lo que necesitaba escuchar, no entendí por qué me lo dijo, pero o sea, sintieron o sintió la persona que dijo, esto me cae bien al anillo al dedo, ¿no? O estaba esperando esto, no sé por qué, pero de repente me dijeron esto en el trabajo, un compañero, y el compañero o la persona ni cuenta se dio tampoco. Eres como un instrumento de esa fuerza superior. Exacto, pero no te das cuenta. Es muy sutil, ¿me entiendes? Sí. Hay personas que toman conciencia de esto y dicen, ¿por qué dije esto? O sea, hay personas que cuando ya son observadores, esto pasa cuando ya algunas de las personas que han venido a hacer sesiones de hipnosis de repente sí me han dicho, algún don, algún regalo, por así decirlo, una facultad psíquica, o se despierta, o ya venían con algo y se incrementó. Y esto va de diferentes formas. Pero bueno, eso nos estamos yendo a otro tema, No, pero es pero muy bueno, interesante, Martín. también, pero bueno, ese es por partes, como dije, primeramente como humanos, ¿no? Viene la otra parte, que es los guías o los ángeles. O eso también son términos generales también, fíjate, guías o ángeles, son términos muy generales. Cuando lo que nosotros hemos descubierto de la hipnosis, un guía puede ser una persona, fíjense muy bien, que ya ha tenido vidas en el planeta Tierra. Dícese, es el grupo de almas, fíjense, pertenece al grupo de almas que han venido a experimentar o a encarnar, ¿sí? A veces, por así decirlo, en una vida pasada fue de ese grupo de almas, dices la familia, dices algún gran amigo, ¿sí? Y que en esta vida, por ejemplo, no encarnó. En el tiempo y el espacio que estamos ahorita, esta alma no encarnó, pero me está ayudando desde el mundo espiritual, dándome señales, ¿sí? Tratando de ayudarme en que yo cumpla mi propósito en la vida. ¿Se Vela entiende? por ti mientras tanto. Exacto, ¿sí? Y sutilmente ellos actúan, siempre y cuando tú es tu libre albedrío también. Eso es muy importante. Si la persona no cree nada de esto, pues es muy respetable. El libre albedrío es sagrado. ¿Se entiende? Y sí, claro, la persona no cree nada, se que deja así. Ellos han decidido realmente experimentar una vida así, sin ayuda, sin... No, perfecto. Es lo que es y es lo que han decidido y se respeta. Y vienen los ángeles. Ese es otro tipo de, digamos, de ser que no es necesario o nunca ha encarnado en la tierra, aunque sí pueden llegar a encarnar o pueden ser enviados también de emergencia y toman una figura, una forma humana. ¿Se entiende esto? Sí, de hecho he escuchado historias similares, pero continúa, que es interesante. Ahora,
Cuando hablamos, por ejemplo, de un guía, esto también no necesariamente puede ser, bueno, cuando hablamos de un ángel, no es realmente, digamos, de una naturaleza humana. Recuerden, todos somos una energía, una frecuencia, y estos ya provienen de un tipo de sistema evolutivo muy diferente a lo que nosotros estamos aquí en la Tierra, ¿no? Pero bueno, también he encontrado que los guías, no necesariamente ser una persona que encarnó en la Tierra, como dije anteriormente, también vienen de un grupo de almas de otro sistema planetario. ¿Se entiende esto? Que conocemos como extraterrestres. Todo lo que viene que es fuera de la Tierra es extra, fuera terrestre, ¿sí? Es el concepto muy popular. He encontrado también que personas como niños y todo esto, cuando son niños, tuve un ejemplo de una señora que me decía que vino su lista de preguntas a ver que ella recordaba, cuando era niña, recordaba haber hablado con una amiguita, con Los otra amigos niña. imaginarios. Exacto, los amigos invisibles imaginarios, ¿no? Y que ella después se dio cuenta que su hijo hacía lo mismo. Fíjate, cuando hablamos con la fuente, le dijo, sí, dice, ella, este ser que es su amigo imaginario, es el guía de los dos. Y le digo, ¿podemos saber su nombre y todo esto? Dice, sí. Dijo el nombre, un nombre muy raro, no era un nombre convencional. Y le dije, bueno, ¿y este guía es su grupo de armas? Dijo, sí. Dice, pero no es como ustedes creen, dijo. Le digo, entonces, ¿cómo es? Dice, bueno, me empezó a describir, dice, dice, en ese momento se refirió como en forma femenina, no dijo masculino, dijo, ella está aquí presente. Y me empezó a decir cómo era su forma. Pues no era una forma física humana. Me estaba describiendo incluso su tono de piel y todo eso, y me dijo, se ve como si fuera desnuda, se está tapando, me dice, aunque yo no lo podía ver, pero la persona sí, bajo hipnosis, sí lo podía estar viendo. Dice, se está tapando, dice, porque sería muy impresionante para la persona verlo, como decir, sin ropa, ¿no? Dice, y lo estuve describiendo y pareciera más como el típico que hablamos de como de los seres grises, muy típicamente Mm, que se habla, pero de una tonalidad pálida, dijo, este, muy pálida y alargada, un poco cabezona, porque era femenina. Dice, pero ella siempre está acompañándolo, le explicó. Dice, porque ellos vienen recientemente, apenas viniendo a venir a aprender aquí al planeta Tierra. Entonces, este ser, dice, está acompañándolo siempre, cuidando de ellos. qué ¿Se entiende? bonito. Sí. Entonces, se dan cuenta, no solamente presente ser humano, entonces sí hay de otros, este mismo núcleo, grupo de almas que venían precisamente apenas viniendo a encarnar aquí al planeta. Increíble, ¿no? Es Ahora, fascinante. el otro, también hablamos de otro tipo de seres, digamos que han ya mucho más evolucionados que nosotros, que también se han confundido. Recuerden, el término de decir ángel es enviado o mensajero de Dios. Esa es una Cierto. palabra, término nada más. Y la gente luego lo relaciona con las alas y todo eso, que realmente pues tampoco es así. Es realmente su frecuencia que están emanando. Y es una, digamos que están en otra dimensión mucho más alta que nosotros. Nosotros somos, como sí me han explicado la fuente también, que estamos en un planeta muy denso. Todo es muy lento, todo es muy denso, o sea, De tenemos hecho, esta tengo una presión. pregunta respecto a eso, pero continúa, perdona. Es un planeta muy Entonces, denso, muy pesado. exacto, ellos están cuando están o en otras dimensiones más elevadas, pues no se vive así como nosotros. Existen también más, digamos que mayormente es mental todo. Me acuerdo que me explicaba, yo le preguntaba a una persona cuando estaba bajo hipnosis, que estaba en otro planeta, le decía, ¿cómo te puedes mover de un lugar a otro? Ustedes necesitan transportación como nosotros. Dice, no, nosotros utilizamos la teletransportación y yo le preguntaba, con una tecnología, me decía, no, es con tu Un mente. pensamiento. Sí, le digo, ¿y cómo la haces? Dice, es muy fácil, me decía. Dice, simplemente, dice, visualizas que estás en ese lugar y ya, dice, ya está, dice, tu cuerpo sigue, todas tus moléculas, me dijo así, todos tus protones y moléculas y fotones, sigue realmente a ese estado ¿cómo me dijo? De ese espacio, dimensión y lugar. Y lo haces, dice, es algo innato que tenemos nosotros, me decía. Y yo, wow. Es que tiene sentido porque incluso la gente que habla, que practica con frecuencia viajes astrales,
en Ujú, ese plano astral, ujú. dicen que piensan en un sitio al que quieren ir y ya Ajá, van, ya están en ese sitio. O sea exacto. que se ve Nosotros que también lo funciona hacemos, así. exacto, pero a nivel astral. Me dijo, también ustedes lo pueden hacer físicamente, me dijo. ¿Y sabes Uh, que sí? Hay una sesión de una colega que una persona estaba, tenía una vida pasada en Atlántida y ella era una sacerdotisa. Cuando ellos supieron que la Atlántida iba a ser destruida, a ellos les avisaron por semanas. Y en la sesión, ella simplemente agarra algunas cosas que dijo que son necesarias, como especias, sus cristales, hizo lo que pueda yo cargar aquí, dice, conmigo. Y se teletransportó ella y otros a una parte de allá del Océano Pacífico, lo que conocemos como todo ese grupo de islas que se llaman las Polinesias. Se le teletransportó físicamente. Entonces, sí lo podemos hacer. estaban también posiblemente en un nivel vibracional más elevado que, que el hombre Exactamente. actual. Exacto, pero también nos dijo en esa sesión que les mencionaba, de César les dijo, ustedes también lo pueden hacer, pero todavía tienen que desarrollarlo. O Claro. sea, lo tenemos, nada más hay que desarrollarlo. ¿Te das cuenta? Impresionante, Martín. Ay, qué interesante es esto. A ver, porque tampoco quiero abusar de tu tiempo y esto. Mira, si no da tiempo de todas, concertaremos otro más Nos adelante, vamos. porque quiero disfrutar el momento, porque me está gustando y prefiero las respuestas que me estás dando. Son muy Claro, ricas. y ya por último, déjate, doy Sí, 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 esa sí, respuesta. Hemos claro. contactado, no es de que nosotros, no. Todo ha venido a través de las personas, o sea, ha sido, entre comillas, casualidad, pero bueno, en uno de los casos que tengo, se presentaron, ellos primero se introdujeron como los guardianes de la Tierra, y con ellos hemos tenido 4 sesiones en 4 años diferentes, y ha sido casual. Sin embargo, cuando fue la última sesión que tuve, que ellos entraron a la sesión durante la persona bajo hipnosis, yo les pregunté, bueno, ¿realmente esos son los guardianes de la Tierra? ¿O cuántos más son? Yo pregunté, me dijo, bueno, el número no importa, así me dijo, el número no importa, pero somos 24. Yo me quedé así pensando, dije, inmediatamente me vino a la mente lo que viene en la Biblia. Le dicen los ancianos, los 24 ancianos o jueces del universo. Y dijo, somos los 24 que ustedes dicen ancianos del universo. Y yo me quedé. "Ah". Claro. Y bueno, ellos no están en las ¿Qué trabajo más dimensiones. apasionante tienes, Martín? Por Dios. Pero bueno, ellos representan más directamente a la fuente también. ¿Sí? Ellos son el consejo, el concilio de los 24. Los humanos lo hemos puesto como ancianos porque son los seres eternos que ya no viven en ninguna dimensión. Han llegado a la suprema evolución de cualquier ser vivo o ser que ha escalado todas las etapas evolutivas. Y ellos mencionan mucho, también incluso mencionan a una de sus recomendaciones que estamos pasando estos cambios en el planeta, nos mencionan siempre, escuchen al Maestro Jesús, porque ellos lo conocen. Mira, Increíble, ¿no? mira, voy a anotar eso para otra ocasión. En serio, Martín, porque eso me resulta muy interesante. Anotado está. Wow, porque sobre eso quiero preguntarte, porque es verdad, además últimamente hay como un auge con lo que son, porque es verdad que Jesús hablaba con parábolas y ahora pues están saliendo como muchas interpretaciones, digamos en un lenguaje más coloquial que cualquier persona pueda entender y la verdad es que son enseñanzas que no pasan desapercibidas. Entonces, claro, esto que me estás mencionando y además de los 24, gente que ha llegado a la cúspide de la evolución, pues me interesa Ujú. saber qué tienen que decir de, del Maestro Jesús. Así que lo anoto para una próxima oportunidad, si a ti te parece bien. Así es, muy bien. Pues a ver, porque no quiero abusar de tu tiempo, pero hay un par de preguntas que sí van en relación a cosas que ya has comentado y a ver si podemos ahondar un poquito más. Mm, una de las preguntas que tenía aquí preparadas respecto a la Tierra, como bien has dicho, pues te comentan que la Tierra es un planeta más pesado, más denso, más lento incluso. Em, es uno de los mundos más difíciles para encarnar. Sí, Los hay también más difíciles, menos difíciles.
¿Se puede esperar que ahora vayamos reencarnando en otros mundos? Si es así, ¿cuándo? ¿Qué necesitamos para reencarnar en mundos más avanzados y dejar de sufrir Bueno, tanto? bueno, realmente es un conocimiento que han venido ya explicando desde hace mucho tiempo, desde la maestra que tuve, que es Dolores Cannon, y que ha escrito más de 21 libros. Y bueno, esto se también a través de las sesiones con las personas que traen también sus preguntas y quieren saber, ¿no? Como acabas de decir, ¿cuánto me falta para, para terminar esta canción? Y realmente, Por primeramente, lo menos recuerden, en este planeta, ¿no? no este planeta. Recuerden, ya venimos nosotros encarnando en otros planetas antes de venir a la Tierra. No es de que salimos de la creación e inmediatamente llegamos al planeta Tierra como si fuera un kinder. No, ya venimos ya encarnando en otros planetas, en otros sistemas, en otras galaxias, en otros incluso universos. Incluso hay más universos que lo que pensamos. Entonces, explican sí que existen otro tipo de retos donde cada alma, ahora sí que se apunta así para poder, recuerden, todo esto es en el fin de el crecimiento evolutivo de cada una de las almas en su recorrido en el universo y todo lo que ofrece, ¿sí? Entonces, ya venimos primeramente de otro tipo de mundos. ¿Por qué? Porque también las sesiones de hipnosis, como dije, hay personas que ven vidas en otros planetas que son muy diferentes a cómo vivimos nosotros, muy diferentes. Incluso, le digo, ya hay libros escritos acerca de esto, ¿sí? Incluso yo colaboré con 3 libros, pero 2 de ellos habla de este tópico. Ay, Se comenta llama, para ponerlo aquí en la cajita de información. se ¿Qué llama libros Los son? Guardianes del Jardín, se llama, o Keepers of the Garden de Dolores Cannon. Fíjense muy bien. Y ese es un libro que lo soltó en los años 90. O sea, y hay información de todo esto, muy detallada. El segundo libro también se llama Los guardianes más allá de la abducción. Y también trata de casos de personas que han tenido encuentros, secuestros, etcétera, etcétera. Y ella en su técnica, cómo puede incluso hablar con esos extraterrestres y cuál es el motivo, por qué, para qué. Entonces, explica todo esto, ¿sí? Entonces, venimos ya encarnando de otros planetas que las lecciones son más fáciles, por así decirlo. Es decir, que antes de reencarnar aquí, te preparan. Es decir, Sí, como bien has dicho, necesitas pasar por vidas más sencillas, porque entonces exacto, aquí no puede venir cualquiera, necesitas tener la piel un poquito más dura. exacto. Y fíjense muy bien, incluso los mismos, otro tipo de civilizaciones que están conscientes de nuestra existencia, dicen, todas las almas que vienen a emprender el curso del planeta Tierra son muy valientes. No cualquiera viene aquí, dicen. Y también han dicho, ese lo ha dicho también la fuente, hay muchas almas en espera para venir a este planeta. Y hay de los dos. Hay unos dicen que dicen, no, todavía no nos estamos listos para ir. Para otros que dicen, sí, ya estamos listos, queremos experimentar la Tierra, porque ofrece una gama increíble, primeramente de emociones. Nosotros como humanos nunca te das cuenta, pero No, las que hay transitas en un solo día. por ejemplo, hay civilizaciones de otros planetas que no tienen ese tipo de emociones. No saben qué es los celos, no saben qué es la ira, no saben qué es la envidia, no saben qué es la compasión, no saben qué es la solidaridad. O sea, vienen de un tipo de mundos muy diferente a nosotros, que son, como dije, son lecciones más sencillas. Y hasta que te gradúas de una escuela, un planeta, ya estás listo para otro. Entonces, igualmente nosotros, aunque este ego muy limitante diga, ay, no, pero ¿qué estaba pensando? Ya me quiero ir de aquí, ya no aguanto. Tú decidiste venir porque sabes que esto te va a ayudar a crecer. Y así han venido personas, Beatriz, con historias tremendas, de gran sufrimiento. Y la Claro. pregunta es a la fuente, ¿por qué tuve que sufrir tanto de que tuvo violencia doméstica con 2 esposos, con su papá? O sea, siempre sufriendo. Ese es un caso, recuerden, no hay que generalizar, ¿sí? Cada uno es diferente. Y así he tenido respuestas muy diferentes de unos de los otros. Y por ejemplo, este caso, señora, le dijo la fuente, dice, todo ese sufrimiento es para que ella fuera a aprender a ser fuerte. Le digo, ¿pero para qué?
Y me dice, no solamente en esta vida, esto le va a servir para cuando desencarne y tenga una misión que tiene que cumplir en otro lugar del universo. Yo me quedé, wow, imagínate. Hay mundos todavía más difíciles que la Tierra. O ¡Ay, qué situaciones, terrorífico! hay de todo. Se han dicho que nosotros es uno de los planetas más difíciles, sí, pero también esto te hace madurar, te hace ver, experimentar todas las perspectivas, No, porque está no es la claro que misma. nadie quiere pasar por el sufrimiento, por el dolor, pero genera un gran aprendizaje realmente que Ah, no puedes adquirir de otra manera. Eso lo ves ya después a lo lejos, ¿no? No mientras lo estás pasando, pero es una realidad. claro, incluso enfermedades tan graves o personas que pasan por cosas de salud, es un Sí. aprendizaje, pero la persona no lo ve porque tendemos siempre a sentirnos víctimas y no vemos más allá, pero realmente te está enseñando algo, ¿no? Entonces, por eso me gusta esto, porque eso termina realmente, la fuente termina de aclararte, pasaste esto, por el otro, y te contesta esas preguntas que para ti fueron un misterio, y no lo es. Pues sí. La pregunta que me quedo yo ahora es si digamos que la Tierra es ya el planeta más difícil para graduarte. Quiero decir, actualmente, la gente que está encarnada aquí, o si todavía salen de aquí y les queda un mundo más catastrófico, o por el contrario, ya ahora, pues si te vas de la Tierra y encarnas en otros mundos, pues va a ser más agradable. Bueno, lo que han explicado es que la Tierra está ofreciendo una gran oportunidad que no se había visto en el universo. Fíjate, eso también se me hizo muy interesante. Y explican de que, primeramente, la forma que nosotros se ha desarrollado con diferentes formas o culturas o formas físicas no es común en los planetas. Usualmente nada más es una sola raza, unas solas características. Aquí se está conviviendo diferentes. O sea, ellos han Sí, hablado, lo mismo, pero con distintos aspectos. exacto, Más es un rubio, más proyecto. moreno, más... Sí. Sí, es un proyecto que ellos cuidadosamente lo han diseñado. Recuerden, no hablamos nada más de terceras personas, nosotros también sabemos las reglas y regulaciones antes de venir a encarnar este planeta. No es de que dijo, no, no leí las letras chiquitas del contrato. Sí, las leí. Que no te acuerdas es diferente, pero sí. Entonces, ya estaba listo para venir y emprender esta gran aventura, porque esto va a resolver no solamente a nivel personal, muchas civilizaciones también están aprendiendo de la experiencia humana, que está dando las condiciones muy fuertes, como un diamante. ¿Cómo se forma un diamante? Con alta presión de calor y presión de fuerza para que se pule un diamante, ¿o no? Entonces, Totalmente. imagínate, lo mismo es una analogía. Como almas, están saliendo graduados unos personajes increíbles que esto es de gran ayuda, no solamente para nosotros, sino para el universo y para otras civilizaciones. Es que Termina tiene de resolver. sentido si vives en un mundo en el que toda tu raza son iguales, no puedes practicar igual la tolerancia Exacto, exacto, y te hace más abierto de mente y además te enriquece el contactar con distintas culturas de una forma que no sería posible si todos fuéramos iguales. Es una pena que no todo el exactamente. mundo lo vea así, porque es como tan obvio, Es pero un proceso, ¿sí? Tú, por ejemplo, ya lo puedes ver así, porque ya hubo una escala, ya pasaste una evolución, y dices, ya puedo ver más allá. No solamente el que veo que soy de España y esto, no, ya puedes ver más allá. Esa es la gran perspectiva. Eso es lo que está ofreciendo y mucho más este planeta, claro, ¿sí? tiene sentido. Sí, porque ¿Verdad? yo, por ejemplo, soy una persona muy sensible y a veces me río, pero en verdad no me hace gracia. A veces viendo las noticias y demás, he tenido ese pensamiento. Fíjate tú, sufro tanto a veces por, digamos, colectivos que no, están en una situación de mayor vulnerabilidad, que a veces digo, ay, ¿por qué no somos todos iguales? ¿Por qué no nos han hecho todos iguales para que no exista esta discriminación? Y claro, he aquí el resultado. Es que tienes que aprender a no discriminar. ¿Cómo vas a aprender a Exacto, no discriminar si no... a ser tolerante.
Es Lo la que uno lección. siempre mira el sufrimiento del otro y dices, no, pero, pero claro, Martín, claro. Entonces, sí, esta dualidad también que este mundo te ofrece, el universo, de lo negro y lo blanco, es precisamente que te está dando una oportunidad de que tú escojas cuál es tu lección. Ese es tu libre albedrío. Porque también personas me dicen, bueno, si todo está planeado, porque tú tuviste una planeación de vida, entonces Mm. todo está hecho. Les digo, no, tienes oportunidad de elegir cómo vas a llevar este propósito. Si está diseñado, pero ¿cómo lo vas a hacer? Al universo no le interesa si eres un doctor, si eres un comunicólogo, si eres una ama de casa, un profesional, no le interesa eso. Lo que le interesa es cómo lo haces. Eso le interesa. Sí, y es No más, la por meta. lo que estás comentando, el libre albedrío viene de mucho más allá, porque claro, antes de venir, esas cosas, esas pruebas, el aspecto físico que vas a tener, el país en el que vas a nacer, todo eso lo haces con tu libre albedrío también, ya desde el otro lado. Y después Exactamente. continúa aquí en cuanto a cómo respondes a según qué cosas. Y hay algunas civilizaciones de otros mundos que no tienen libre albedrío. Actúan su No me mente como si digas. fuera, claro, simplemente ve como las abejas, las hormigas. Tiene una mente colectiva. También hay seres evolucionados que tienen una mente colectiva. Eso de ser evolucionado sí me impacta. Exacto. ¿Te das cuenta? Y hay otros que no son tan evolucionados como las abejas, como pero que no tienen ese libre albedrío. Y son seres inteligentes también como nosotros. Entonces, hay personas que les han mostrado este tipo de vidas y quieren venir aquí porque hay libre albedrío. ¿Se entiende? ¿Te das cuenta? Todo Lo lo puedo tomamos entender. como normal. No es normal. Cuando empezamos a explorar todas esas diferentes formas de vida, hay una gran variedad que Sí, no que es convencional. nuestra realidad no es la realidad universal. Exacto, no es universal, ni tampoco la personal, tampoco es la universal, tampoco del mundo, no. Cada una de las personas tiene una historia, un historial, por eso me encanta, que ese historial se lo muestra la fuente, para que entiendas tu propia realidad. Y mientras más Interesante. hablamos de este tema, más me atrae. Y wow, tiene que ser una pasada experimentarlo. Y mira, para mi última pregunta al respecto, para ya, las demás las guardo para la próxima ocasión. Pero, pero sí me interesa. A ver, Martín, a ver cómo lo planteo. Ay, no, es que hay una cosa que te quiero preguntar también, perdón. Dale, dale, tú dale. Mira, estabas hablando de que has tenido pacientes incluso que han recordado abducciones en estado de hipnosis, que incluso tú comentabas que incluso Dolores Cannon tenía anotaciones y todo al respecto. Libros, libros. Yo, como bien he puntualizado al inicio de la entrevista, no tengo experiencia en esto, ni he escuchado muchos casos, ni nada. Ujú, Eh, pero no puedo evitar pensar por qué se dan estos casos, porque hay gente que lo describe como experiencias súper bonitas, la verdad. Di con una chica, de hecho, en una entrevista, Cecilia Bonilla, que en su infancia fue abducida y lo vivió como una experiencia maravillosa, pero después es verdad que escuchas cada cosa más dramática, sí, sí, que uno traumática. dice, ¿y por qué viven eso? Ujú, ¿Y qué interés pueden tener esos seres en hacerles pasar por eso? ujú, Y no puedes evitar pensarte también si son seres amigos o no, porque lo viven con tal horror que uno exacto. no sabe realmente. Pues Es como digo, perdona, porque esta ha sido una pregunta múltiple, Martín, pero tú me está bien, sigues. es muy buena, muy buena. Mira, una vez más, el antecedente está, como les dije, Dolores Cano, ¿no? Yo he tenido algunos casos, muy poquitos. Sin embargo, como dije, desde el antecedente de Dolores Cannon, que ya les mencioné estos libros, especialmente el segundo, el de Los Guardianes y Más allá de la Más abducción, allá de pues la... más Sí, allá de la abducción, ahí muestra realmente eh, eh, estos casos que, por ejemplo, ella falleció un psicólogo que se llamaba Bob Hopkins, que fue muy popular realmente, que también escribió sus libros. Sin embargo, su técnica que utilizaba de hipnosis era la técnica de hipnosis clínica. La hipnosis clínica la, la regresa, clásica.
Ajá, y a que gente se queda atorada, porque están volviendo a revivir el trauma en las emociones. Claro, él simplemente certificó, sí, la persona no se lo está inventando, sí tuvo un encuentro, sí fue real lo que pasó, porque recuerda, estamos hablando de los años 80, 90, que en ese tiempo todavía estaba muy cerrada la sociedad a decir, no sabemos si existen o no, a lo mejor la persona se lo está inventando, quiere llamar la Totalmente. atención, quiere hacer, no. Entonces, él se encargó realmente de certificar como doctor, decir, sí están viviendo una experiencia, y hasta ahí se quedaban. En el trauma, que los subían a la nave, los ponían en la plancha, les hacían exámenes, les tomaban muestras genéticas o de sangre, les hacían Y es un que además procedimiento. coinciden muchos casos, con mucho Ajá, detalle. exacto, pero hasta ahí se quedaban. No pues, sabían por qué y para qué, ni hablar con los seres, ni menos con la fuente, que te aclares todo. Entonces, Claro. Dolores, con su técnica muy diferente, pudo hablar. Las mismas personas, fíjate, tuvo algunos casos, algunos, no todos, algunos, porque fueron muchos. Algunos que se habían sometido con Bob Hopkins, ella los trató y llegaron al fondo del asunto. Qué Cuando se bueno. dan cuenta lo que realmente por qué y para qué, la persona dijo, pues entonces no fue tan mal, realmente estaba haciendo algo positivo. A veces, en algunos casos, estos seres les estaban ayudando a un procedimiento médico y la persona se queda en medio de en la otra sesión, pues, o lo que recordaba, porque el impacto de trauma es más fuerte y a veces tu misma mente lo bloquea, no porque dicen, es que ellos te borraron, te pusieron un bloque, te borraron la memoria. No, es tu mismo subconsciente que siempre actúa así el subconsciente. El grado de trauma que tienes, inmediatamente lo bloquea y lo mandas ahí está grabado. Es como una camarita que graba todo, pero tú como conscientemente es tan fuerte que lo que hace el ego lo suprime para Como que lo que no. dicen de la disociación, ¿no? Exacto, eso es parte del ego, porque no puedes entenderlo y es tan grande el trauma que tú llevas que te protege. Entonces está haciendo su trabajo. Cuando entra Dolores Cano con su técnica que salta las emociones, no pasa más emociones y simplemente observa. Y fíjate, Puede ser más objetivo, claro. exacto, eres como una tercera persona. Haz de cuenta que ahorita estamos viendo la entrevista y digo, en el momento que la persona está, por ejemplo, observando incluso las escenas de muerte o esta de hablamos de abducción, sucede que te conviertes como si fueras una camarita, un dron, que estás viendo en la esquina de la habitación y estás viendo todo. Increíble. Ya no estás con esas emociones de que me están haciendo, no, estás Claro. observando tu cuerpo, No lo a estás los seres, viviendo de nuevo. exacto, los seres y todo esto. Y ya después, incluso se puede dar el diálogo con los seres. Escucha muy bien, el diálogo con los seres. Y más allá digan, bueno, algunas personas dicen, ¿qué tal si te están mintiendo? Entonces hablamos con la fuente. Y ahí la fuente termina de aclarecer todas las preguntas que tengas. ¿Por qué esta civilización? ¿De dónde son esta civilización? ¿Cómo se llaman? ¿Cuál es el motivo de que están interactuando con esta persona? ¿Cómo se relaciona ellos dos? Y lo dice la fuente, lo revela. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué le hicieron esto? Han habido anteriormente, estas preguntas que salen así, ¿no? ¿Han habido interacción antes que ella no se acuerde? Oh, claro que sí. Incluso con la familia, con las generaciones también. ¿Por qué y para qué? Y se revela la verdad. ¿Te das cuenta? Entonces, esas personas que hicieron con eso cuando les despertaron y obtuvieron su verdad. ¿Y qué crees? El trauma desapareció y entró la paz en ellos, diciendo, oh, ya entendí por qué pasó y para qué. Claro, es que no es lo mismo sentirte como un insecto al que están ahí mirando y que no le importas nada, Exacto, que pensar que tiene un propósito e incluso deducir que te están ayudando. Es que cambia exacto. completamente el contexto. Hay Porque uno lo muchas, que piensa es que están experimentando contigo. Bueno, uno piensa, y a mí exacto, no me ha pasado, pero quiero decir que me pongo en el lugar exacto. y uno puede pensar, están experimentando conmigo, me están usando. No, todas esas personas que han tenido encuentros, secuestros, que le llaman entre comillas secuestros, es porque tienen, desde el nivel del alma, han accedido, han aceptado tener esa interacción. Y dirán las personas, ¿pero por qué no se acuerda?
porque no claro, quiere interferir en su proceso evolutivo como humano. Es como decir, es como un científico, no puedes echar a perder o condicionar o alterar lo que estás viendo en la persona, porque es su experiencia. Ahora también se, hay una gran variedad, Beatriz. Hay muchos proyectos, hay muchos motivos, hay muchos, o sea, no todos son iguales. Hay muchos programas. Hay una variedad increíble de programas diferentes y propósitos, con diferentes civilizaciones también, obviamente. No podemos generalizar. Entonces, sí hay varios y cada una de las personas que realmente llegan a hacer ese tipo de hipnosis de la técnica de Dolores van a encontrar su verdad. Y claro, te que lo me puedo imagino que asegurar. no serán todos los mismos seres, Exacto, no tampoco son, los pero que decía, son habrá diferentes de todo. civilizaciones. Exacto, con diferentes Exacto. propósitos. Y ahora, también, se me corta Ay, el perdona. está bien, em, como dije, no es lo mismo en cada uno de los casos. ¿Sí? Así como Dolores lo descubrió, que tienen diferentes propósitos. Entonces, puede ser desde que les ayudan médicamente o están participando en un programa de regeneración de otra civilización, u otros que son como ingenieros genetistas, que están haciendo también, creando un tipo de vida o vehículo o traje para otro planeta, porque cada planeta tiene unas condiciones, dependiendo de su sol, si es un sol como el de nosotros, ¿sí? De un solo sistema solar o sistemas binarios, trinarios o cuádruples. Son diferentes condiciones. Entonces, un planeta empieza también a evolucionar las formas físicas, Claro, geológicas, y ellos, como ingenieros genéticos, se encargan, algunos de esos casos, de ver cuál es la fórmula más susceptible o más aceptable para que una vida inteligente pueda desarrollarse en un planeta. O también animalitos, flora y fauna, que ayuda y preserve al ecosistema de ese hogar. ¿Se interesante, entiende? Martín. De verdad que sí. Wow. El tema es que esto es adictivo y ya voy a tener que terminar la entrevista por hoy porque de verdad que me surgen más y más preguntas. Posiblemente esta te la haga porque es cortita, ¿sabes? Que creo que se puede responder rápidamente. Y es, por ejemplo, pensando yo como dueña de dos perras preciosas, uno no puede evitar pensar, ay, como el alma es muy distinta a la nuestra, en el otro lado seguiremos interactuando o cada una va a un sitio distinto. Pregunta múltiple otra vez, ¿tú me entiendes? Muy buena, muy buena. Sí, en todo el tiempo sí estamos interactuando, algunos directa, otros indirectamente. Como dije, como el ejemplo de los guías que han sido, ¿sí? Han sido parte de ese grupo de almas que han encarnado a veces juntos, a veces no, a veces sí, a veces de otros países y se vuelven a encontrar. Entonces, sí existe esta interacción, claro que sí. Qué bonito, eso da mucha paz, créeme. Porque claro, como ellos viven menos que nosotros, pues Sí, pero inevitablemente pasaremos por ese duelo, claro. y fíjate también, a lo mejor nunca lo han pensado, pero también, por ejemplo, personas bajo hipnosis han experimentado ser parte de una planta, un árbol, una rosa, una palmera o del mundo mineral, un parte de un arrecife en el fondo del mar, una piedra en la costa, en la playa, ¿sí? O un peñasco, una montaña, ¿se Sí entiende? que realmente hemos sido de todo. O cualquier tipo de forma de, como conocemos del mundo de la fauna, ¿no? Cualquier tipo de animal también. Se ha experimentado, gente ha sido águila, arañas, roedores, peces, de todo. Es una conciencia realmente que estamos, o ser una partícula incluso, o una gota de agua. He tenido personas que han sido una gota de agua. Entonces, ¿por qué? Porque estás entendiendo cómo funciona este mundo, este planeta, este ecosistema, y tiene una conciencia. Y que posiblemente has ido pasando desde lo más sólido Ajá. a, digamos, a ser insecto, ser pues un animal, después un Y, ser humano. y todo tiene un aprendizaje, unas lecciones que aprender. Sí, Imagínate, está claro que todo te ofrece algo. Pues muy interesante, Martín. ¿verdad? Ya no abuso más de tu tiempo. No, es un placer, tenemos tiempo, no te preocupes.
No, no, pero ya está bien y tengo aquí Gente, pues preguntas para una próxima ocasión, si tú quieres, claro. claro que sí, yo contento, Porque contento. vamos, hay asuntos que me encantaría tocar y siempre hablar contigo es muy estimulante. Muchas gracias, Beatriz. También me gusta que me preguntes y todo eso, porque sí, yo creo que también las respuestas que te doy, pues son amplias, ¿no? Y también me gusta también especificar. Sí, y son adictivas porque dan lugar a más preguntas, que me imagino que si me pasa a mí, tú como hipnoterapeuta, cuando empiezas a tratar con gente y tantas cosas distintas que después ves cómo se pueden ir enlazando, vamos, tienes que estar. Entiendo que te apasiona tu profesión porque es que es fascinante. Es muy Así, fascinante, sí, porque sí, en este tipo de hipnosis son muchos tópicos, como te digo, son muchísimos. Entonces, en base a lo que le muestran a las personas, es donde indagamos, porque ahí es donde, ese es mi trabajo. Es como, el ser preguntas es un arte. Es lo que hacemos bajo relación cuando hablamos con la fuente. Entonces, porque a veces la fuente no te lo da así de que, mira, es esto, esto. No, a veces son respuestas cortitas. Sí, esto sí. Ok, sí, pero ¿por qué? ¿Para qué? Así como te estaba explicando, a veces sí tenemos que hacer como ese trabajo de investigación, ¿no? Como que somos el representante de la persona para que ella, claro, cuando escuche, le quede claro. Y a veces dice la fuente, suficiente, dice. O le digo, ¿quieres agregar más de esta pregunta con respecto a eso? Porque ya me di cuenta que esa situación de Ernesto, por decirlo, está relacionado con a lo mejor un patrón mental que trae ella. Te voy a decir un ejemplo, ¿no? De una persona que decía que siempre también vivió, por ejemplo, abuso de violencia doméstica, tuvo dos parejas que la traicionaron, se sentía siempre como que menospreciada, o sea, rechazo, era un constante rechazo. Entonces le pregunta a la fuente, ¿por qué le mostró nuevamente una vida donde en un pasado ese papá era un hermano menor y ella lo maltrató, le hizo bullying, le hizo todo? Entonces le pregunta a la fuente, ¿por qué le mostró esta vida? Dice, porque ella ahora le toca vivir la otra contraparte. ¿Para qué le dije? Para que entendiera que el amor, la compasión, el no juzgar es fundamental para que las relaciones prosperen, porque ella lo hizo primero. Ahora le toca vivir la otra contraparte, por así decirlo, entre comillas, un karma, pero no es un castigo, es una oportunidad de crecimiento, de aprendizaje. Y bueno, y dije, es bueno, que es así. Acción, pues, reacción, porque es verdad que hay determinadas enseñanzas que no puedes entenderla de una manera global si no las experimentas. Es exacto, imposible, hay cosas que son imposibles. exacto. Y seguía la pregunta, digo, bueno, ¿por qué tuvo que experimentar esto también con sus parejas que le hicieron infieles, esto? ¿Y sabes cuál fue la respuesta? Fuente dijo, lo pasa es que ella, en sus creencias, le está proyectando siempre que se compara con los demás, se siente menos. Es ella, dice, lo está proyectando como un efecto espejo, porque no confía en ella, no se quiere a sí misma. Claro. Por esa consecuencia, te vas a encontrar personas que te van a mostrar esa parte tuya interna, que es lo que necesitas trabajar. Entonces no fueron tan malos, ¿no? Es su creación, dijo. ¿Te das cuenta? Nos vamos a encontrar, por eso la frase es, tú estás creando tu propia realidad en base a lo Ay, que qué tú, miedo, estaba pensando en eso. creencias, es lo que te van a limitar y te van a llevar a experimentar esas situaciones con personas, parejas, etcétera. Entonces, ¿qué necesitas? Necesita cambiarlo, dijo. Y ya te preguntamos, ¿qué necesitas hacer? Bla, bla, bla. O sea, preguntamos recomendaciones. Así como incluso dicen, necesita cambiar esto. O sea, porque es tu libre albedrío, es tu creencia. Pues tienes que cambiarlas. Y sí, le preguntamos, ¿qué le sugieres para cambiarlo? Necesita leer un libro, tomar un curso, ver algo, o sea, ¿qué información necesita para ella? Y sí, se los dice la fuente. Imagínate. Increíble, De ¿no? hecho, ahí me nace otra pregunta, pero este ya sí te la haré en otro momento, que es respecto a esos milagritos que has podido percibir de Mm, personas que siguen los consejos de la fuente y ujú. vuelves a tratar con ellos más adelante. Pero esa voy a dejar a la gente intrigada. Eso te lo hago más adelante y la dejo aquí, Muy bien. porque es fascinante, Martín, de verdad. Y nada, simplemente para terminar, ¿sabes que siempre me gusta?
que en base a la entrevista que hemos tenido, a los temas que hemos tocado, si hay algo que tú de manera particular quieras transmitir a la audiencia, yo me doy por, por servida. Muchas gracias. Pues bueno, pues gracias por escucharnos y siempre recuerden, si no están contentos con su realidad que están viviendo, cuestiónense primeramente, no crean todo lo que los medios de comunicación les dicen. Es fundamental siempre cuestionar todo lo que tú has vivido. Traten siempre de verlo desde otra perspectiva. Crecer como seres humanos es aprender, abrir la mente, el corazón, a escuchar que el universo siempre te va a ofrecer diferentes posibilidades y no conformarse con lo que nos han enseñado desde el sistema educacional o desde tus tradiciones y tu cultura. Hay más que eso. Entonces siempre el primer paso es cuestionarte y también experimentar. Busquen más lo que resuene en su corazón. Eso va a ser la brújula de la vida. Esa intuición que sentimos, eso no realmente, más que el pensamiento o el análisis, que es también muy buen ejercicio, que últimamente siempre va a ser, ¿sí? Tu corazonada. Esto me resuena, no me resuena. Si no te resuena, está bien, estás en tu proceso, pero si ya estás abierto a otra posibilidad, no lo dejes pendiente ahí. Hazlo. Da ese paso. Atrévete a hacer algo diferente en tu vida. Atrévete a aprender algo nuevo, a conocer algo nuevo que te va a llevar una vida mejor. No se estanquen. Así que eso Wow, es esto se puede ahora. aplicar a tantos aspectos de la vida, ¿sabes? Exacto. Que se puede aplicar a tantas cosas, que sí. Y además, Martín, tienes razón. Em, Hay cosas que sí, según la cultura y demás, pueden tener como distintos puntos de vista entre lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Pero en términos generales, todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. En términos Ujú. generales. Literal, Así exacto. que intentar hacer el bien, siempre. Así es. Ponerse en los zapatos del otro. Pues muchas gracias, Martín. Ha sido un placer. Muchas Y en gracias, cuanto Leti. a ustedes, un abrazo y hasta pronto. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Martín. Gracias.